Listo, chicos. Ay, tuvimos un problema de conexión, pero ya estamos en esas. Bueno. Volvemos a quedar 3 personas, las 3 personas del inicio. Bye, bye. Bueno. Entonces, íbamos ya en lo último, antes de que se cayera la llamada. Listo, nos faltan otras 2 personas, porque éramos 6 en total. Pero bueno, ya estamos aquí. Los que participaban. Listo. Bueno, no se vayan a desconectar hasta que tome la asistencia, por favor. Bueno,
Y vamos en que, listo, muy bien. Y vamos en que en la opción 7 nos estaban pidiendo un verbo, ¿cierto? Este verbo nos lo decide el primer verbo del texto. Como el primer verbo del texto se encuentra en pasado, entonces todos los verbos de ahí en adelante van a ser en pasado también. ¿Listo? Por lo mismo, el verbo, la opción correcta es la opción A, died. Entonces, aquí nos dice que Jemima, el sujeto, suddenly died. Recordemos que estas palabritas, suddenly, como lo vimos anteriormente, carefully, no interfieren en nada con el verbo, solamente están ahí entre el sujeto y el verbo, pero la regla gramatical sigue intacta. Entonces, esta es la opción A. ¿Listo? Ya tenemos una respuesta del punto 8. Entonces, pasando con el punto 8, el último que vamos a ver, vamos a leer desde esta línea hasta esta línea. ¿Listo? Vamos a leerla y vamos a ver cuál de las 3 palabras que están ahí son las correctas. Si nos damos cuenta por las opciones que nos dan, se trata del verbo be, del verbo to be. Entonces, ese verbo to be está escrito de diferentes maneras y la opción correcta depende del tiempo verbal que está establecido en el texto. Entonces, porfa chicos, si me pueden dejar sus respuestas del punto 8. Y ya con eso, con el punto 8, ya terminaríamos por hoy. Recuerden que primero debemos establecer, para poder responder, debemos establecer el sujeto. Cuando vamos a poner un verbo, o vamos a clasificar un verbo en un texto, debemos que seguir la estructura básica, sujeto, verbo y predicado. Entonces, en esta línea que está aquí encerrada, ¿en dónde está el sujeto? ¿Quién es el sujeto? Y de acuerdo con el sujeto, también podemos saber cuál va a ser el verbo. Entonces, el verbo were. El verbo were es el verbo to be en pasado. En pasado plural. Was es el verbo to be en pasado singular. Y el verbo are es el verbo to be en presente
y en plural. Entonces, ¿cuál de esos tres consideran que es la opción correcta? Ya les dije que la opción A es el verbo en pasado y en plural. Recuerden que cuando es plural significa que el sujeto de la oración son varias personas, ¿sí? Son varios entes. La opción B es el verbo en pasado y en singular. Singular es cuando el sujeto de la oración es una sola persona. Y la opción C es el verbo be en presente y en plural. Entonces, ya establecimos que todo el texto es en pasado, ¿sí? Entonces, la pista es que el verbo tiene que estar en pasado, porque todo el texto va a seguir con la misma lógica de que está en pasado. Bueno, ¿alguna otra respuesta? Listo. Bueno, solamente obtuve una respuesta. Entonces, resulta que como les decía, nos piden un verbo, que es el verbo be. Debemos establecer primero el sujeto. ¿Quién es el sujeto de esta oración? El sujeto son, dice, respecting their daughter's wish. Pues si aquí lo leemos, acá nos están diciendo que el sujeto es un their, ¿cierto? ¿Y un their qué es? Es un conjunto de personas, ¿sí? Y este conjunto de personas son los padres de la chica. Pero los padres de la chica no son el sujeto. ¿Por qué? Porque así acá nos damos cuenta, nos ponemos a leer, acá nos dice que respeten, o bueno, de acuerdo al deseo de la hija, ¿sí? Aquí nos están hablando de unas personas, sí, correctamente, los padres de una chica, ¿listo? Pero, como tal, esto es un preámbulo. Todas estas palabras que están acá es un preámbulo del verdadero sujeto. El sujeto de la oración es wish. El sujeto de la oración es un objeto. Es el deseo. Wish significa deseo. Entonces, aquí nos dice, respetando, ¿sí? Esto es un verbo. Su hija deseo, listo. Respetando el deseo de la hija, si nos damos cuenta, todas estas tres palabras son un preámbulo, van antes de establecer el sujeto como tal de la oración. Entonces, ya establecimos que wish, deseo, es el sujeto de la oración. Entonces, muy fácil determinar cuál es el verbo. ¿El verbo cuál es? Ah, bueno, si wish significa deseo, está en singular porque no dice wishes, ¿sí? Es uno solito, entonces vamos a escoger el que haga referencia a algo singular, ¿sí? Entonces sería was. La opción correcta sería was. ¿Listo? Entonces, ahora les voy a mostrar todas las explicaciones, que son estas. Entonces, como podemos ver, en el punto 6, preposiciones, lo que les decía de la pirámide invertida. El in se refiere a los años. Entonces, como nos estaban preguntando por un año, vamos a poner que es in. ¿Listo? En la 7. Las 7 nos piden un verbo. Y ese verbo tenemos que leer, ir hasta el inicio del texto y ver en qué tiempo verbal empezó el texto. Vemos que decided, ¿sí? Que termina en ed, nos está indicando
en pasado, pasado simple. Entonces, el verbo que debemos poner es un verbo en pasado simple. Listo, ahí estaría el verbo died. Y nuevamente la aclaración, los adverbios, las palabras que van entre el sujeto y el verbo, no modifican, no anulan ninguna regla. La regla sigue tal cual. Bueno, y en el punto 8, estamos hablando de pasado simple singular porque el sujeto, bueno, aquí dice sujeto, el sujeto de esta oración es la palabra wish. ¿Por qué? Porque estas tres palabras anteriores son preámbulo. Estas tres palabras lo único que nos dicen es, ese deseo es de quién. ¿De quién es ese deseo? ¿Qué pasa con ese deseo? Ah, listo. Respetando el deseo de la hija. ¿Listo? Esto va antes. Entonces, por tanto, el sujeto es singular. ¿Y por qué es singular? Porque no tiene ES, no está hablando de una sola cosa, un solo sujeto. Entonces el verbo tiene que ir en singular y de estos tres, el único singular es was, ¿listo? Entonces, esa es la explicación de estas tres preguntas. Listo, entonces voy a pasar finalmente a llamar a lista. Nuevamente, pues no creo que estemos todos, pero vamos a intentar. Bueno, pues no voy a llamar a lista, sino que voy a seleccionar. Alexandra Castilla, ¿se encuentra? Sí, señora. Listo. Alexandra. Luego sigue Asblady Bermúdez. Asblady Bermúdez. Y Jessica. Presente, profe. Vale. Y Jessica Bermúdez. Listo. Las dos están presentes. Listo. ¿Alguien más que no haya nombrado? Bueno. Entonces, chicas, muchísimas gracias por su participación. ¿Y tienen alguna duda? ¿Algo que de pronto quieran aclarar? No, listo. Bueno, chicas, muchísimas gracias por su participación y por haber atendido hoy. Disculpen los problemas de conexión y nos vemos en una próxima clase. Que pasen una excelente noche y bye bye. Igual, profe, chao.